Vamos a trabajar persona bajo la lluvia. Esta es una técnica muy utilizada, demasiado utilizada, y van a ver que esto nos genera algunos problemas. Así que pasemos ya directamente a la presentación y vamos a estar trabajando esta técnica gráfica. Persona bajo la lluvia es una técnica gráfica de elaboración muy simple y sencilla, de corta duración. Los materiales de la aplicación son muy baratos y es muy fácil de ejecutar. Todas las personas saben dibujar a una persona. Tiene algunas limitaciones. No podemos evaluar cuando la figura es demasiado estereotipada, ya sea que es una caricatura o que es un fosforito, pero el resto de las situaciones vamos a poder hacer. Siempre vamos a tratar de que sean personas completas, no que sean torsos. Si damos la consigna y vemos que la persona está dibujando solamente una parte de la persona, que está dibujando un torso bajo la lluvia o una cabeza solamente, le vamos a pedir que dibuje la persona en forma completa. Si vemos que persiste en el tipo de dibujo, no lo vamos a aclarar nuevamente y vamos a considerar esa toma no evaluable. Sí vamos a estar evaluando el hecho de que la persona no logra dibujar una figura completa. Es un indicador patológico que para el proceso de selección descarta rápidamente candidatos. El elemento básico a interpretar es por lo menos el oposicionismo a la consigna, cuando menos. De allí para arriba, un montón de elementos más. La consigna para la persona bajo la lluvia es la siguiente. Dibujo una persona bajo la lluvia, lo más completa posible, en la hoja que le estamos dando. Le vamos a pedir que identifique la hoja y que cuando termine haga una historia sobre esa persona. ¿Qué estaba pasando antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y qué va a pasar después? Esta es una consigna bastante estándar, se puede dar en dos partes. Se puede dar la primera parte en el momento de la ejecución y se puede dar la segunda parte cuando la persona termina de ejecutar. Es decir, que la persona haga el dibujo, le voy a pedir que dibuje una persona bajo la lluvia, lo más completa posible. En lo más completa posible hay autores que no lo toman y lo que dicen es reconsignar en el caso de que la persona no dibuje completa a la imagen. Nosotros preferimos darlas desde el principio, sobre todo en aplicaciones grupales, la cual nosotros vamos a tener la posibilidad ahí, una posibilidad menor de estar observando lo que hace cada uno, y nos resguarda un poco más de los dibujos parcializados. La segunda parte de la consigna es, haga una historia sobre el personaje que dibujó. Nosotros allí podemos hacerla al principio o cuando termina la ejecución. Se usa mucho en selección de personal. Tenemos aquí un texto en el cual, aquí, en el cual les dejamos en un PDF un manual de evaluación bien detallado, con una serie de ejemplos, pero vamos a ver los elementos principales de la evaluación, que es lo que nos interesa de esta técnica. Les decía que esta técnica está sobreaplicada, con lo cual nosotros ya hace como 5 años que no la aplicamos. Vemos que se sigue aplicando y se sigue aplicando y se sigue aplicando y nos enfrenta al riesgo, como les decía antes, de control por parte del candidato o la candidata del evaluado de la técnica. ¿Por qué? Porque viene con un proceso de aprendizaje o lo han hecho ya muchas veces y estereotipan su respuesta, lo cual le quita validez a la misma. El objetivo de esta técnica, como todo objetivo de técnica gráfica, es investigar aspectos de la personalidad del sujeto a partir de la ejecución de un elemento bastante primario, bastante primitivo, como es el aprender a dibujar a una persona. La carga proyectiva que tienen los test gráficos es muy importante y nos va a permitir tomar conocimiento de una serie de elementos de la personalidad y de la dinámica de personalidad que el candidato o la candidata presentan en el aquí y ahora en que se aplica la prueba. El análisis en profundidad debe ser hecho por personas que tengan formación en psicología.
Pero vamos a tener técnicas gráficas que pueden ser evaluadas por personas que no son psicólogos porque tienen autoevaluación. Nosotros vamos a ver dos tipos de técnicas. Las técnicas que implican una evaluación por parte de los psicólogos y algunas técnicas que son las que se están usando cada vez más en el mundo del trabajo, las cuales los psicólogos lo que hacemos es diseñarlas y diseñar los autocorrectores. Por supuesto que muchas de esas técnicas, si la evalúa un psicólogo, le va a encontrar más cosas que la que dan los autocorrectores, pero sirven para por lo menos tener una evaluación cuando no se hace, de forma tal de que aunque sea un resultado, diría con un nivel de análisis más limitado, son fiables y nos van a permitir integrarlas al proceso de evaluación. Esta claramente tiene que ser evaluada por gente formada en psicología. Evalúa la capacidad de enfrentar presiones y el medio hostil, cómo el candidato es capaz de defenderse y resolver situaciones conflictivas, y está muy difundida en Internet. Y pese a que todos creemos que no se controla, a mí me preocupa mucho más la estereotipia de los candidatos que el control de la técnica, porque las personas ya aprenden a dibujar una determinada cosa y dibujan siempre lo mismo. Aquí está la consigna, escribe un relato y póngale un título a su dibujo. Disculpen que no les dije esto en la consigna. Nosotros no estipulamos tiempo, ni en la individual ni en la grupal, pero arriba de media hora vamos diciendo que vayan terminando. Les damos 5 minutos más para terminar, y si no terminan en esos 5 minutos, seguramente vamos a tener un dibujo muy recargado, con mucho detalle, que expresa algunos elementos que podrían ser interpretados como patológicos y que seguramente la persona no puede culminar. En ese caso, a los 35 minutos le decimos que bueno, que se terminó el tiempo, y retiramos la toma. Muchas veces el retirar la toma hace que las personas se angustien, con lo cual vamos a tratar de tranquilizar la situación, que con lo que hizo es suficiente para la evaluación que tenemos, y que se quede tranquilo de que esa ejecución alcanza y sobra para lo que queremos evaluar. Lo cual es cierto, no estamos diciendo una mentira, y seguramente la evaluación no sea muy positiva. Depende del cargo, ¿no? Como todo. Capaz que necesita una persona muy detallista o extremadamente detallista. Análisis de la fase gráfica. Vamos a analizar los giros de la hoja, los tiempos de respuesta y las preguntas. Muchas personas demoran en empezar o preguntan y repreguntan la consigna. La organización del dibujo. En esto nos apoyamos en el concepto de Bender para ello. La secuencia, las proporciones, el emplazamiento, movimiento y forma, tamaño, trazo y presión. Estos son los elementos de la fase gráfica que los van a ver retomados en todas las técnicas. Los vamos a ver un poco más en detalle en 2 personas trabajando, que es la técnica que estamos utilizando hoy en día a nivel gráfico. 2 personas trabajando además tiene autocorrección. Emplazamiento. Zonas verticales. Hacia la izquierda, rigidez, apoyatura en el pasado, retracción y contactos más primitivos. En el medio, madurez, presente, conexión y equilibrio. Hacia la derecha, expansión, futuro, buen intercambio con el medio, pero también puede indicar imaginación exacerbada o tendencia a huir hacia el futuro. Soñadores, que le diríamos. En emplazamiento, en las zonas horizontales. Arriba, pensamiento abstracto y creatividad. En el medio, apego emotivo. Abajo, apego a la realidad. Estamos pensando en una hoja A4 en sentido vertical. O sea, una hoja así, si la persona lo que veíamos hoy, si dibuja más para allá, era lo que veíamos antes, y ahora si dibuja al medio, arriba. Exactamente, exactamente. Siempre estamos hablando de hojas. Vamos a ejemplificarlo. Y si le hago el dibujo para toda la hoja. Ahora lo vemos. Se llama expansividad. Ahora sí. Vamos a dibujar nuestra hoja. Nuestra hoja es una hoja A4 que se presenta en forma vertical ante el sujeto, se le entrega lápiz y goma y se le da la consigna. Se le pide que ubique arriba a la derecha su nombre y la fecha en la que se hace la aplicación,
Y luego de ello vamos a ir a analizar el emplazamiento. Tenemos emplazamiento horizontal, que considera en relación a de qué lado de la hoja se hace el dibujo. Esperen que este no me gusta cómo quedó. Vamos a ver aquí. Si la persona dibuja hacia este lado, a la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Todavía no estamos considerando si dibuja arriba o abajo, ¿no? Izquierda, derecho, centro es lo primero que les estaba comentando. Lo segundo que comentamos fue si dibujaba hacia arriba, hacia la zona media o hacia abajo. Veíamos que hacia abajo era más apego a la realidad. Aquí estábamos con un apego emotivo, y en el pensamiento abstracto y creatividad teníamos el dibujo hacia arriba. Estas son las direcciones, pero también vamos a tener combinaciones de ellas. Por ejemplo, cuando aparece arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, abajo a la derecha y arriba a la derecha. En estos casos nosotros lo que vamos a hacer es buscar las líneas en las cuales vamos a combinar cada uno de los elementos. Sabemos que el dibujo arriba, volvamos a la presentación, lo vamos a hacer aquí en la pantalla. Sabemos que el dibujo arriba es pensamiento abstracto y creatividad, y sabemos que el dibujo a la izquierda, como ya hemos visto, el dibujo a la izquierda puede indicar rigidez, apoyatura en el pasado, retracción y contactos más primitivos. O sea que vamos a tener a alguien que tiene pensamiento abstracto y rígido, o vamos a tener a alguien que es creativo, pero que en realidad esa creatividad es una creatividad de tipo, no me sale la palabra, romántica. ¿Por qué? Porque tiene ese apego al pasado, esa idealización del pasado, en donde la creatividad puede tener que ver con ideas más del antes que del ahora. Podríamos expresarlo en esas idealizaciones de lo que ya fue, ¿no? Mientras que si tenemos a alguien que dibuja abajo a la derecha, vamos a tener abajo el apego a la realidad, pero recordamos que dibujar a la derecha tenía que ver con la expansión, el futuro y el buen intercambio con el medio. Así que vamos a tener a alguien que, si bien tiene un buen apego a la realidad, también está mirando al futuro y se relaciona adecuadamente con las personas. No esperemos una persona con mucho vuelo creativo, vamos a esperar una persona más bien centrada en lo que va pasando en la realidad. Pero, sin duda, aunque no haya creatividad, va a haber un buen nivel de relacionamiento con los otros. Además, las características del dibujo y las otras técnicas pueden llegar a reforzar esto, ¿no? Esto es importante que ustedes empiecen a visualizar en cualquier tipo de ejecución gráfica. Es lo que se llama emplazamiento. Movimiento y forma. El movimiento y la forma representan el modo en que se muestra la conducta. Dibujo con mucho movimiento, exceso de fantasía o actitudes maníacas. Detalles excesivos, maníacos y obsesivos compulsivos. Haciendo algo específico implica energía y dinamismo. En general, en Persona bajo la lluvia, la persona está haciendo algo. A veces es específico, una tarea, una actividad bajo la lluvia, otras veces no es tan específico porque va caminando. Pero va caminando hacia algún lugar. Ahí la historia puede ser que sea la que nos otorga el nivel de especificidad. Puede estar volviendo del trabajo, que no es lo mismo que yendo al trabajo. Volviendo al trabajo implica el final de la jornada y el descanso, mientras que yendo al trabajo implica el inicio de la jornada y enfrentar la actividad diaria. Los niveles de energía entre uno y otro son distintos.
El tamaño, si es pequeño, si es mediano o si es grande. Aquí vamos a lo que estabas preguntando hoy. Tamaño grande habla de la expansión. En general habla de un yo expansivo, ¿no? Vehemencia, orgullo, puede llegar a la omnipotencia y a la falta de adaptación. ¿Por qué? Porque me impongo ante todo. Me pasó una vez un caso, recuerdo, de alguien que empezó a hacer el dibujo y lo hizo tan grande que no le entraba el paraguas. Le pidió otra hoja, lo empezó de vuelta y lo dibujó el tamaño de toda la hoja. Claramente en ese caso estamos en este tipo de situaciones. El nivel mediano, capacidad de adaptación, carácter moderado. Me van a preguntar cuánto es mediano. Lo vamos a ver en 2 personas trabajando, pero andan en el entorno de no más de los 11, 12 centímetros. Recuerden que estamos utilizando una hoja que tiene 21 por 27. ¿No? Así que 11, 12 centímetros estamos hablando de mediano. Por supuesto que hay tolerancia para arriba y para abajo. Pequeño creo que se define por debajo de los 7. No me acuerdo exactamente las cifras, pero lo vamos a ver cuando veamos 2 personas trabajando. Debajo de los 6 y algo, o 7. Y grande se define por encima de los 15, creo. 14, 15. Además del análisis más formal, esta primera parte, que veíamos de la fase gráfica, giros de la hoja, tiempo de respuesta, preorganización, secuencia, proporciones, el emplazamiento, el movimiento y la forma, el tamaño, vamos a mirar el contenido. ¿Qué está dibujando la persona? En esta parte es donde nosotros vamos a obtener seguramente nuestra mayor cantidad de información. El armado del escenario. Lo extra nos habla de los intereses motivacionales. ¿Qué hay alrededor del sujeto que dibujó? Hay una vereda, hay una parada de ómnibus, hay un auto pasando, hay nubes, hay árboles, está en la calle, está dentro de un trabajo, mira por la ventana. ¿Qué aparece en ese set? Esto nos va a dar una idea de lo que motiva a la persona, ¿no? Una persona que está en la oficina mirando desde adentro cómo llueve, nos está haciendo primero que nada una persona que no está bajo la lluvia. En ese caso, lo ideal sería reconsignar, pero nos ha pasado en alguna prueba colectiva que nos hacen esto, e igual tiramos alguna línea de evaluación. La persona no está bajo la lluvia, porque está dentro de la oficina, pero mira la lluvia desde ahí adentro. ¿Cuáles son sus intereses motivacionales? Bueno, lo primero es el ambiente de trabajo. Lo segundo es la protección, elemento fundamental, estar fuera de elementos de riesgo. Y esto es lo que va a motivar a la persona principalmente. Una persona que dibuja a la persona bajo la lluvia, pero en una garita de ómnibus, está más o menos en la misma situación. Lo que busca es un resguardo que venga desde afuera, y lo que lo va a motivar es la seguridad. Si vamos a las escalas de intereses motivacionales, estamos en los niveles más bajos de motivación de Maslow. O sea que estamos hablando de algo bastante primitivo, no muy elaborado. Sin embargo, la persona dibuja autos, tránsito, situaciones más movidas, o aparece una escena de la ciudad. Es una persona que tiene intereses más ricos, que aparecen otros motivadores que pueden llegar a mover a la persona. Indagaremos en la historia qué significan, qué son, qué hacen o qué no hacen, pero tenemos que saber que en lo que es la motivación, en cuanto a sus intereses, podemos estar hablando de 4 o 5 niveles distintos. El primero, el más básico, las cuestiones vitales. El segundo, seguridad. El tercero, afiliación. El cuarto, el último son los logros, la automotivación. El cuarto, reconocimiento. Entonces, en esos 5 escalones vamos a estar viendo las cuestiones motivacionales. Por ejemplo, aparecen autos y una ciudad, edificios, etcétera, etcétera. Quizá representa el lugar donde la persona quiere trabajar. Quizá quiera trabajar en la zona del World Trade Center, acá en Montevideo. Es un aspiracional, y ese aspiracional tiene que ver con niveles motivacionales, fundamentalmente de reconocimiento. Pongamos que es una persona que aparece caminando en una situación suburbana, aparecen unos árboles, y en la historia nos trae la idea de que esta persona va a su trabajo, en el cual se encuentra escribiendo un libro que le han encargado y que resulta o que para esta persona es uno de sus desafíos más importantes en la vida.
Nosotros ya estamos en un nivel ahí de autoevaluación, de autorreferencia, que es el nivel más alto de lo motivacional. Hay que fijarse qué es lo que trae en el contexto. Esto nos va a dar la riqueza del análisis. Algunas cuestiones que ya les dije. Bueno, si hay otras personas hay que ver cómo se integran en la historia. Las otras personas están desprotegidas, ¿qué están haciendo? ¿Están relacionándose con la persona o no? ¿Aparecen en la vuelta? En general, el hecho de que haya otras personas, que haya elementos vivos, mascotas, árboles, habla de la sociabilidad, la necesidad o la motivación por la relación con los otros. Digamos que estamos en el tercer nivel, en el nivel de afiliación. Es una persona que le interesa ser parte de. Esa es la primera interpretación. La segunda es si las personas están en relación con quien está allí. ¿Qué están haciendo? ¿Comparten el paraguas? ¿No lo comparten? ¿Tienen su propia protección? ¿No la tienen? Una persona que comparte el paraguas con otra, si es quien lleva el paraguas, justo me encontré con una compañera de trabajo, no tenía paraguas, y estábamos cerca para ir, o estábamos yendo, yo qué sé, al teatro, y le ofrecí el paraguas para ir los dos abajo del paraguas, o con un compañero de trabajo. Hay una cuestión de dar protección, de compartir, de utilizar las herramientas que se tienen para mejorar la relación y para dar lugar al otro. Es distinto si los otros tienen su propia protección o no la tienen y están en la de ellos. Es distinto que si me dibuja un indigente o alguien que está pidiendo, pobre tipo, y en el coso dice pobre tipo, sí, pero no hiciste nada por ese pobre tipo. Claro, pero yo cuando voy en la calle no ando regalándole paraguas a la gente, pero esto es un dibujo. No te estoy diciendo que haces todos los días en la calle. Quiero que seas imaginativo. Entonces, esto depende de lo que estén haciendo las personas y qué es lo que aparezcan. Ahí, la interpretación va a depender de ustedes. Pero, ¿por qué me lo decías? No, porque en realidad el una persona con la lluvia que igual hace más de 15 años, ¿no? Y no dibujé nada, o sea, dibujé la persona, la lluvia, el paraguas, todo, pero no dibujé una ciudad. O sea, ahora cuando dijiste si hay una parada de ómnibus o un edificio, no sé qué, me imaginé si yo dibujara una ciudad, dibujaría edificios, una parada de ómnibus, gente en esa parada de ómnibus, aunque yo dibuje a la persona con un paraguas que va llegando a la parada y la historia hable. Entonces, claro, no sabía, o sea, me quedé pensando en esa gente que está ahí en la parada. Bueno, mirá, ahí tenés algunas características. Vayamos al dibujo inicial. El dibujo inicial que comentabas, lo más común es que la gente no dibuje otras cosas, no aparecen otras cosas. Si no aparecen otras cosas, no quiere decir que las personas no tengan motivaciones, quiere decir que no pusieron en el contexto ninguna de esas cosas. La vamos a investigar por otro lado. O sea que en ese sentido, hasta ahí llegamos. Pero si aparecen, y aparecen personas en una parada en donde vamos a esperar el ómnibus, esto habla de un perfil de sociabilidad determinado. Es un perfil de sociabilidad en donde a vos te gusta que haya gente, compartís con la gente, pero mantenés una distancia. No estamos yendo con dos amigos abrazados que salimos de la cancha de fútbol 5 y nos agarró la lluvia. No. Te gusta estar con gente, vos con tus cosas, estás con tu paraguas, nosotros estamos en la parada, compartimos una actividad que es esperar el ómnibus, está bueno, pero tampoco nos conocemos en profundidad. Entonces, ambas cosas aparecen en ese caso, y la motivación es la sociabilidad funcional. En ese caso es una sociabilidad orientada a una tarea. En ese sentido estás cómodo. En otro sentido, no estás cómodo. Al final vamos a terminar haciendo un perfil de Gastón, que por suerte comparte muy abiertamente estas cosas, pero también en estas cosas hay que ser cuidadoso, porque si viera algún otro tipo de cosas, te lo diría fuera de contexto, o no te lo diría porque es salvaje. Pero sí, es solamente un ejemplo, no quiere decir que así sea Gastón. Este ejemplo que trajo, yo podría sacar esta consideración. Lo ideal es que haya una persona con un paraguas que lo cubra. La historia a veces puede salvar la falta de paraguas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que quien está bajo la lluvia tenga un elemento de protección. Yo, por ejemplo, nunca usé paraguas en mi vida. Odio los paraguas, prefiero mojarme. También es cierto, hace muchísimos años que ando en auto. Y andando en auto, uno camina mucho menos, lo cual lo denota mi estado físico, pero además de eso, te mojas menos. Sin embargo,
cuando he tenido que ejecutar esta técnica. Algunas veces la he hecho con paraguas, otras no. En general en la historia intento poner la protección. Voy hasta el auto, o salí con una campera, o alguna cosa por el estilo. Pero a veces el olvido del paraguas no es lo mismo que lo agarró de improviso. Son dos cosas distintas. Una cosa es olvidar algo importante, como la protección de la lluvia. Otra cosa es no estar preparado. Y ambas cosas tienen sentido en el proceso de evaluación. De eso se trata el proceso de interpretación del dibujo. Y la historia es parte de la técnica, así que vamos a utilizarla, leerla e integrarla a la técnica. La posición del dibujo. De frente, búsqueda de la adaptación, predominio de la razón y capacidad de enfrentar al mundo. De espaldas, incapacidad de enfrentar, también algo que ocultar. Muchas veces hay cosas que no se pueden mostrar y por eso se dibuja de espaldas. Esa campanita no sé de qué es, así que voy a mirar. Disculpen. Ah, ¿está alguien que se conectó? No, no sé. Sonó una campanita, disculpen. Como estamos grabando en vivo, a veces pasa. Continuamos. De perfil, evasión. Va a depender de dónde mire. Si mire a la derecha o si mire a la izquierda. Puede ser evasión al pasado o evasión al futuro. Si está dibujado hacia la izquierda y mirando para atrás, la evasión al pasado es muy fuerte. Si nosotros tenemos una persona que está en el medio, mirando con un perfil o 3/4 hacia atrás, o mirando con un perfil y 3/4 hacia arriba y atrás, vamos a tener a alguien que va a tender al abstracto como forma de evasión. Cada una de las cuestiones que aparezcan en la mirada, en el posicionamiento, en ver hacia dónde está ejecutado el dibujo, va a requerir la posible lectura que va a tener sentido cuando analicemos globalmente la técnica. Así que lo que vamos a ir haciendo es puntuando estas cosas, cada una de las láminas nos va a ir dando un elemento y vamos a ir puntuando en cada uno de los ejemplos. Disculpen. En cada uno de los ejemplos, lo que corresponda a la interpretación para después mirarlo todo junto y tratar de tener una visión global. O sea que paso a paso seguimos las slides o seguimos el manualcito que les dejamos y vamos a ir nosotros puntuando cada uno de estos elementos y haciendo una pequeña hoja de apuntes respecto a lo que vemos en el dibujo. Al final vamos a hacer una valoración global. Si la persona está de perfil hacia la derecha, la evasión es hacia el futuro. Es decir, sueño para no tener que enfrentar el presente. La perspectiva. Si aparece perspectiva, que no siempre aparece, les diría que algunas veces aparece, vamos a ver qué tipo de perspectiva. Si está visto desde lejos, el dibujo es muy pequeño y aparece allá en el fondo caminando hacia adelante, puede ser una adelante hacia la izquierda, una adelante hacia la derecha, lo cual también nos va a dar datos. Es una forma de aislar la situación. Son personas que toman distancia frente al problema para poder operar y pensar. Después veremos la ejecución del dibujo. Si la ejecución del dibujo es buena, la figura está completa, está mirando con una perspectiva hacia adelante. Vamos a volver a la pizarra, así pueden ver de qué estoy hablando. Ah, era del chat, claro. Perdón. Pregunta, si la persona está de perfil, pero en su historia dice que está yendo a trabajar o yendo a algún lado, ¿de todas formas lo tomamos como evasión? Sí, el perfil es independiente de la historia. El hecho de que haya un dibujo de perfil indica una posibilidad de conducta evasiva y lo vamos a mantener como una hipótesis. Aunque esté yendo a algún lugar, para nosotros hay un indicador de evasión, porque podría estar yendo a trabajar mirando de frente, perfectamente. No importa la dirección en la que lo dibuje, ¿no? Evadir no es malo. A veces evadir implica tomar una distancia óptima respecto a un problema. El tema es cuando esto se cruza con otros indicadores y la evasión se transforma en un elemento que inhabilita la resolución de las situaciones en el aquí y ahora. Así que la evasión vamos a tomarla como un indicador. Como todas las cosas que aparecen en el análisis de este tipo de técnicas, tenemos indicaciones e hipótesis que después iremos refutando. Capaz que es un recontraperfil hacia la izquierda, pero la persona resulta no ser evasiva. ¿Por qué? Porque la historia más las otras técnicas me muestran que la persona logra enfrentar los problemas. Sin embargo, tiene una tendencia a parar
tomar otro camino y después volver sobre el problema. Bueno, quizá eso indique el dibujo. ¿No pasa que es por un tema de la simplicidad de dibujar? Porque estaba pensando, dibujar una persona de perfil es más fácil que dibujar una persona de... Esa es una forma de evasión de la complejidad. Hacer la tarea más sencilla es evadir la resolución más compleja. Hasta en ese sentido, ¿no? Entonces, no se preocupen que, a ver, lo salvaje de las interpretaciones va a depender de que nosotros a esto le demos validez de palabra santa. Esto no es palabra santa, estas son interpretaciones. Recuerden que los test gráficos, además, no tienen en general una validez estadística, sino que se basan en interpretaciones en base a la colección y observación de dibujos de personas y cruzarlos con personalidades. El único que vamos a ver que tiene validez estadística es 2 personas trabajando. Estas técnicas gráficas no la tienen. Son interpretaciones. ¿Basadas en qué? En muchos dibujos, en muchos análisis, en clínica. Hay gente que dice, bueno, no se deberían aplicar. Mirá, si te curaron del apéndice, es por la evolución de la clínica, no por la investigación precisa y exacta. Es porque alguien abrió gente, hasta que vio que ahí estaba el problema, lo extrajo y listo. Si se pueden tener hijos si no es por parto normal, es porque en la época de Julio César había gente que dijo, bueno, vamos a tratar de sacarlo por otro lado. Eso es clínica. La clínica es casuística. Y los técnicos que trabajamos con test gráficos sabemos que esto es casuística. Y como toda clínica, el próximo caso puede ser distinto a todo lo que hayamos visto. Por eso es que hay que tener el cuidado necesario a la hora de interpretar estas técnicas. Nunca la vamos a aplicar sola. Y si la aplicamos sola, vamos a tener que tener una buena entrevista por lo menos, ¿no? Por eso es que creo que además la sobreaplicación de estas técnicas le quita validez también al proceso. Pero bueno. Seguimos. Les iba a mostrar en la pizarra el visto de lejos. Vamos a la pizarra, vamos a tomar nuestra hoja de vuelta. Vamos a borrar nuestros dibujos. Y vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de mirar de lejos. Pongamos que yo voy a dibujar a la persona, a los efectos de poder hacerlo rápidamente, yo voy a dibujar a la persona como si fuera un fosforito. Nosotros no vamos a aceptar este tipo de dibujo, recuérdenlo. Simplemente que el programa este no está tan evolucionado como para permitirme dibujar de otra manera. Y tampoco así todo me resulta fácil, ¿no? Pongamos que la persona dibuja no sé por qué no me lo dejo dibujar. Bueno, este quedó con las manos muy gruesas. Bien abrigado. Vamos a hacerlo más finito. Y aquí viene su paraguas. Bueno, imagínense que está el paraguas allí. No sé por qué no me deja dibujar el paraguas. Cosa más rara. A ver si podemos. Ahí está, ahora sí. Lo más importante, sin embargo, aquí no es la persona, sino que esta persona viene caminando por la vereda y nos dibujan la vereda de esta forma. Nos dibujan la vereda de esta forma, en donde claramente tenemos una perspectiva, este es el cordón de la vereda, y aquí tenemos la esquina. ¿Lo ven? La persona viene caminando en esta dirección,
y les marco la dirección aquí, y viene caminando en esta dirección por la vereda. Claramente hay una perspectiva, y lo que estamos haciendo es teniendo desde lejos a la persona caminando. Nosotros en general asociamos la perspectiva con un pensamiento más abstracto, elaborado y un mayor coeficiente intelectual, habitualmente. Así que el hecho de que aparezca la perspectiva es un indicador respecto a un pensamiento más elaborado. Pero no es el único elemento que tenemos que tomar en consideración. Cuando nosotros miramos esta perspectiva así desde lejos, también vemos que la persona puede estar tomando distancia del problema. ¿Por qué? Porque el observador, en definitiva, está aquí, mientras que el dibujo se encuentra al fondo. ¿Qué hago? Tomo distancia del problema para poder elaborarlo y pensarlo. Hay que ver qué se dibuja alrededor de ello. Si está bien resuelto, tiene el paraguas aparece bien, también está con perspectiva, la lluvia no moja, la protección es adecuada, es alguien que logra resolver tomando distancia. Mientras que si toma distancia y esto no es así, el dibujo está desgajado, desarmado, la perspectiva no es clara, hay mucho claroscuro, mucha sombra, estamos ante alguien que no logra resolver el problema adecuadamente, pese a estar tomando distancia del mismo. Cuando nosotros tenemos otro tipo de situaciones en las que aparece visto desde arriba, podemos claramente poner a la persona que mira desde la superioridad los problemas. La inclinación puede ser una pérdida de equilibrio interpersonal, inestabilidad, es decir, una persona que aparece desestabilizada, y la inconclusión del dibujo, ya sea porque la dificultad de la ejecución no le permitió terminarla, o porque el dibujo aparece cortado, es típico en situaciones de pérdidas de miembros, personas que pierden miembros, que los dibujan las personas con falta de miembros, o desgano, indecisión e irresolución de conflictos. Así que la perspectiva es un elemento importante, obsérvenlo en su sentido. Posturas. La postura de sentado, arrodillado o acostado, que no son tan frecuentes, implican apatía, abatimiento, resignación, regresión o sumisión. La mayoría de la gente dibuja parado y caminando. Personaje o caricatura, no querer mostrarse, vivencia del ridículo y protección de la desintegración. Recuerden que si es personaje o caricatura, nosotros vamos a pedirle que rehaga el dibujo, ¿no? Y varias personas o animales, poca autonomía y dependencia. Y no parece un personaje claro central, ¿no? El Pato Donald. Ahí va, que dibuje un personaje conocido. Exactamente. O desconocido, pero veo que es un oso. Ahí va, claro, una persona. Sí, claro, o veo que, yo qué sé, dibuja a Goku, que es no es humano. Lo podría llegar a dejar pasar, pero en realidad se le voy a pedir que lo voy a reconsignar y le voy a pedir que dibuje una persona que no sea de un cómic. Varias personas o animales sin personajes centrales pueden indicar poca autonomía o dependencia, ¿no? Porque la historia es de todos, no es de uno, y puede llegar a indicar este tipo de problemas. Muy bien, con esto nosotros llegamos a un test que es una derivación de persona bajo la lluvia, que es de persona trabajando. Los vamos a ver los dos juntos, ya que los elementos de análisis en general son más o menos los mismos. De todas formas, vamos a profundizar con el dos personas trabajando en elementos que les van a servir para el persona trabajando, ¿no? Que ese lo vamos a ver con un poco más de detalle que este. Comenzamos. Es otra técnica proyectiva gráfica. Lo que vamos a estar evaluando acá no es la protección o desprotección contra el medio, ni las formas de prevenir, sino que vamos a estar viendo cómo la persona se posiciona ante la situación de trabajo, ante el mundo de trabajo, y cómo se proyecta en ella. También vamos a ver el tema de cómo interactúa con los demás. La consigna es: ¿dibuja una persona trabajando o dibuja una situación de trabajo? Si decimos dibuja una persona trabajando, en general la persona dibuja una persona. A veces aparece otro. Si decimos dibujo en una situación de trabajo, es común que aparezca más de una persona. Nosotros, como tenemos la técnica de dos personas trabajando, les vamos a decir que apliquen la primera consigna si quieren utilizar esta técnica. Esta técnica se utiliza en algunas multinacionales como parte de su batería estándar, con lo cual lo lleva a tener que aplicarla, o seguramente, acá no, pero por ejemplo, en algunos otros países, recuerdo, no me acuerdo qué provincia de Argentina, lo tenía dentro de la batería estándar. Bueno, no importa.
Lo vimos en una provincia, en Argentina, que lo tenía una batería estándar, había que utilizarlo. La consigna que les propusimos fue dibuje una persona trabajando, o si querían trabajar, la otra técnica era 2 personas trabajando, que daba la posibilidad de interacción desde el mouse. Escriba un relato de esa persona, póngale un título a su dibujo. Cuando nosotros estamos pidiendo que ponga un título tanto en el anterior como en este, estamos diciéndole a la persona qué capacidad de síntesis tiene. Y en función de esa capacidad de síntesis, el título expresará algo o no respecto al contenido. No hay tiempo, pero las características del tiempo son exactamente las mismas que en la anterior. Recuerden que en este caso no vamos a estar en los 10-15 minutos máximo, sino que vamos a estar más cerca de los 20 porque lleva un poco más de tiempo la ejecución. Herramientas de trabajo, imaginar la situación, y en general está más cargado de detalles que persona bajo la lluvia. O sea que esperamos unos 5 minutos más. De todas formas, arriba de los 30 minutos es una extensión de tiempo más que importante, salvo que sea un dibujo muy elaborado, y allí empezamos a consignar que vayan cerrando el dibujo. Si dibuja más de un personaje, dibuja 2 personas, utilizamos el método Kaneko, que es el que vamos a ver para 2 personas trabajando. Si estamos aplicando personas trabajando, le pediremos que identifique a una como favorita y se valorará sobre ese dibujo solamente. Siempre que dibuje más de una persona, le vamos a pedir que elija una con la cual se identifica. Que le ponga nombre, que diga qué es lo que está haciendo y le vamos a pedir los detalles del cargo. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Se espera que la persona dibujada esté haciendo algo concreto. Si se dibujan tareas difusas o no está muy claro lo que está haciendo, tenemos una tendencia a evitar la situación laboral. Podríamos decir vagancia. Pero es una persona que tiene un índice de actividad en relación a la tarea bajo, seguramente es una persona dispersa, va a coincidir con dibujos ubicados en la zona superior de la hoja, puede haber retracción también, o timidez. Pero lo que vamos a tener en general es una persona que está haciendo una tarea. Hay acción, movimiento, y no hay solo una persona estática. Como les decía, es muy común que aparezcan más personas en esta tarea, salvo que demos la consigna. Si las otras personas aparecen, hay que ver la interacción, pero también hay que ver si aparece una sola, cuál es la interacción entre la persona y los objetos. Las herramientas son adecuadas, no son adecuadas, la integración con la herramienta es correcta, no es correcta, tenemos que ver cómo interacciona con ellas. ¿Qué rol y qué función ocupa la persona que fue dibujada? En la historia le vamos a pedir, como siempre, presentación, desarrollo y cierre. Si les cuesta elaborar, le vamos a decir qué estaba pasando antes, qué pasa ahora, qué pasa después. Hay que ver la congruencia entre lo dibujado y la historia. Se espera que la historia tenga una resolución verosímil y coherente. Siempre hablará de las dificultades y habilidades que tiene el candidato para resolver problemas y cómo lo hace. Los elementos interpretativos respecto a la fase gráfica son exactamente los mismos que en la persona bajo la lluvia. Vamos a ver posicionamiento, vamos a ver trazo, vamos a ver cada uno de los elementos que estuvimos viendo allí y vamos a profundizar con algunos de ellos como fluidez del trazo, claroscuros, boca, manos, ojos, los vamos a ver en 2 personas trabajando y se aplican para todas estas técnicas. Puede que lo dibujado en la historia no tenga relación con el cargo que se postula, no importa, puede ser un aspiracional o puede ser una inspiración. Pongamos, por ejemplo, que alguien que está postulándose para un trabajo de ventas dibuja a un maestro. Capaz que quiso ser maestro y no pudo estudiarlo, o capaz que tuvo un maestro o una maestra que le marcó en su infancia y quiere usar el dibujo como para expresar algo respecto a esto. Pero lo importante es que el maestro está en contacto con la gente y hay que ver si las condiciones que estamos buscando, la interacción con las personas, tienen que ver con esto o no. Hay que evaluar si se trata de un puesto que ocupó, que desearía ocupar o que esté ocupando en ese momento, pero lo fundamental es la actitud frente al trabajo, no la correspondencia al puesto. ¿Cómo toma ese trabajo ese maestro? ¿Cómo lo lleva adelante? ¿Cómo se relaciona con los niños? ¿Está feliz con su trabajo? ¿Sí? ¿No? ¿Es difícil la tarea? ¿La va a lograr? ¿No la va a lograr? Van a ver que, además, todo este tipo de preguntas, cuando veamos 2 personas trabajando, van a estar organizadas y van a ser muy claras. Cuando nosotros terminamos de analizar el dibujo de persona trabajando, vamos a nuevamente hacer nuestro listado de hipótesis
que vayan surgiendo en relación al análisis de la fase gráfica y al análisis de contenido. Y con esas conclusiones, con esas hipótesis, vamos a empezar a construir un marco de conclusiones. De todas formas, a mí lo que me interesa es que tengan en claro que tenemos un test mejor que este, que es el de 2 personas trabajando. Simplemente quería que lo conocieran, porque en algunos lados es de aplicación obligatoria. Me interesa más el persona bajo la lluvia, porque sé que es más habitual que el persona trabajando, y no tengo una sustitución exacta, porque el 2 personas trabajando tiene otra línea de análisis en cuanto a contenido. Así que por allí los vamos a estar viendo con 2 personas trabajando. Continuamos, para quienes están haciendo online, en el próximo video con el test caras.